Vamos ahora con la segunda pregunta de los expertos y corresponde a usted, doctora Ana Brisa Oropesa, quien es directora de investigación de la Universidad Anáhuac, y el tema es Estado de Derecho, y quien debe contestarle en primera instancia será el candidato Cuitláhuac García Jiménez. Hasta por 2 minutos, por favor. Buenas noches. La situación financiera del Estado de Veracruz se resume en municipios con presupuestos insuficientes para atender las demandas de servicios básicos, un gobierno estatal altamente endeudado y recursos federales destinados prioritariamente a la ampliación del puerto de Veracruz. Con fundamento en la Constitución Federal, Veracruz integra el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Frente al escenario antes descrito, en caso de ganar la gubernatura, ¿en qué términos planteará la revisión de los convenios de coordinación fiscal que Veracruz tiene suscritos con la Federación? 2 minutos, candidato, adelante. Lamentablemente, se ha permitido, aún con esos acuerdos, seguir endeudando al Estado. Pero aún, yo sostengo que aún así podemos trabajar. La deuda implica un gasto en cifras cerradas de 5,000 millones de pesos al año, pago de intereses, y el presupuesto de Veracruz es de 110,000 millones de pesos este año. Es decir, tendríamos algo así como 105,000 millones de pesos. Sostengo que es suficiente para actuar. Tenemos que hablar con los municipios. El uso del ramo 33 tiene que transparentarse mucho mejor. Podríamos intentar algunas iniciativas, pero obviamente corresponderá que el Congreso Federal, los diputados federales, tomen los acuerdos. Nosotros tendremos que actuar con lo que actualmente tenemos. Yo estoy proponiendo que incluso para tener un ahorro mayor, hagamos una reestructuración de la deuda, pero no en las condiciones en que estamos actualmente calificados. Primero mejoremos la calificación y después entonces intentemos esa reestructuración para disminuir estos intereses que estamos pagando. Los municipios actualmente están ahogados, es cierto, están en crisis, tienen laudos, no solamente deuda, tienen laudos, son pasivos fuertes para algunos alcaldes. No pueden sostener ni siquiera aquellos que tienen el ingreso del Fortaseg para seguridad una policía municipal. Tenemos que hacer algo, pero en ese caso estaré convocando a los alcaldes y a los diputados federales para ver qué podemos acordar. Gracias, candidato. ¿Uso de réplica? Sí, habla de una reestructura. Exactamente, ¿qué rubros considera usted prioritarios que deben ser reestructurados? Sí, hablo de la reestructura de la deuda pública, o sea, de la deuda. Estamos hablando de nuestro Estado y tenemos una deuda superior a los 34,000 millones de pesos. Tenemos que buscar las formas de disminuir ese pago de interés que implica, para ser exactos, 4,600 millones de pesos que pagamos en intereses. Si nosotros prorrogamos bajar un poquito ese pago en los mecanismos que nos presenten los bancos, pero insisto, de entrada, en los primeros días del gobierno, tenemos que implementar algo más. Tenemos que disminuir el gasto corriente, tenemos que ser mejor calificados en corrupción, ¿sí? Tenemos que ser eficientes. La finalidad, desde luego, tendrá que ser superar las calificaciones que actualmente nos dan las entes financieras para que podamos, en mejores condiciones, ¿sí?, solicitar la reestructuración de la deuda. Yo sí propongo que esto sea nuevamente en un paquete con todos los bancos que tenemos compromisos. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora de usted, candidato José Francisco Yunes Zorrilla. 2 minutos, por favor, la misma. Muchas gracias. La pregunta concreta tiene que ver con qué modelo de revisión en la coordinación fiscal estaríamos participando del Gobierno del Estado. En este sentido hay que comentar que la Ley de Coordinación Fiscal es un instrumento que surge cuando se crea el impuesto al valor agregado a principios de los 80. La Ley de Coordinación Fiscal tiene 2 fuentes de recursos federalizados. Las participaciones, que son ingresos de libre disposición, que en este año el Gobierno del Estado tuvo una
y sin precedentes aumento de casi 7,000 millones de pesos y las aportaciones. Los convenios de coordinación fiscal que obligan al gobierno del Estado son los que tienen que ver también con el ramo 023 de participaciones y con lo que tiene que ver con cada una de las dependencias federales. Ese es el gran tema y yo agradezco la pregunta, porque Veracruz requiere de un mejor trato presupuestal de parte de la Federación. Requiere que, sobre todo en infraestructura carretera, como en infraestructura hidráulica, en los programas de apoyo y de fomento a la producción agropecuaria y sobre todo y particularmente en aquellos que fortalecen capacidades a través de derechos sociales, como son los recursos en salud y en educación, puedan venir al tono de lo que la economía veracruzana aporta al desarrollo nacional. Y en este sentido habrá que generar los espacios para que en la negociación presupuestal, fuera de lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal, Veracruz pueda tener la ventaja que merece en sectores estratégicos de su productividad en función de mayores recursos federales. Adelante con la réplica. Sí, y en esos sectores estratégicos, ¿cuál es el prioritario? Como no se puede enmarcar, no se puede modificar lo que por ley le corresponde en presupuesto, que es lo que está establecido en aportaciones y participaciones, lo que tiene que generar una negociación importante a través del Congreso del Estado son los recursos que van a generarle activos al Estado de Veracruz. Y los activos en el Estado tienen que ver con inversión en infraestructura. Nosotros requerimos inversión en infraestructura que nos permita desarrollar nuestras regiones. Nosotros requerimos inversión en capital humano que permita desarrollar nuestras regiones. Y en este sentido, el marco es muy claro. El ramo 023, que es el de previsiones salariales, que permite en su instrumentación tocar temas tan relevantes, tan puntuales y tan estratégicos como los que se están demandando para fortalecer un escenario de desarrollo por región en función de las ventajas comparativas de las zonas en Veracruz. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora el turno de usted, candidata Miriam González. Por favor, 2 minutos, la misma pregunta. Veracruz está como está por corruptos como Javier Duarte. Javier Duarte nos dejó en quiebra técnica y tú nunca alzaste la voz. Fuiste cómplice. Era ciudadana, no era diputada. Por eso está Veracruz como está. Y ahorita los municipios donde está gobernando Morena son un desastre. Y si este señor hubiera ganado la gubernatura, estaríamos 20 veces peor que con Yunes. Y todavía quieren más. No es posible. Dinero hay, pero se lo roban. Y ya no podemos seguir permitiendo esto. Por eso, ustedes, todos los que están aquí, que son ciudadanos como yo, somos los que tenemos que tomar las riendas del Estado. Ya es hora. Y yo sí estoy muy molesta. Molesta porque aquí vive toda mi familia. Tenemos de todo en Veracruz. Y no es posible que lo sigan saqueando. Y que lo quieran seguir saqueando más. Y sobre todo, el país. Esto no puede seguir así. López Obrador no va a ganar. Y tú tampoco. Se acabó. ¿Sí? No podemos. Ya estamos hartos de todo lo que está sucediendo. Dinero sí hay, pero no baja donde tiene que irse. Y no es posible. Yo sí me comprometo a meter al bote a todos esos corruptos que se quedaron callados y no alzaron la voz. No se vale. No se vale que nos quieran seguir pisoteando. Gracias. Gracias, candidata. ¿Réplica? Sí, candidata, por favor, vamos a centrarnos nuevamente. ¿En qué términos planteará la revisión de los convenios de coordinación fiscal? ¿Cuál es su propuesta de acción
de política pública para sentarse con la Federación a revisar los convenios de coordinación fiscal que actualmente tiene suscrito el Estado de Veracruz con la Federación? Yo me comprometí con los empresarios a que los recursos que entran de impuestos del 3% a la nómina vuelva a su espíritu original del legislador, que ese dinero, que son 2,000 millones de pesos, más lo que aporta el Estado, más lo que aporta la Federación, con ese dinero, que son 6,000 millones de pesos, lo vamos a poder invertir en infraestructura. Necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos mercados, caminos, puentes, necesitamos muchas cosas. Tenemos que reactivar la economía aquí en el Estado. Lo de Veracruz se tiene que quedar en Veracruz. Necesitamos que todos esos empresarios que tienen sus empresas aquí, sus constructoras, sus negocios, no se vayan a otro lado, que vengan a invertir. Y yo me voy a encargar de que ese dinero, peso por peso, se invierta y activemos la economía. Gracias. Muchas gracias, candidata. Finalmente cierra esta ronda. Usted, candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, adelante, 2 minutos para su respuesta. ¿Sería posible que me pudiera repetir la pregunta? Sí, desde luego. Pero no va mi tiempo ahí, ¿verdad? ¿Sí? No se preocupe. La situación financiera del Estado de Veracruz se resume en municipios con presupuestos insuficientes para atender las demandas de servicios básicos, un gobierno estatal altamente endeudado y recursos federales destinados prioritariamente a la ampliación del puerto de Veracruz. Con fundamento en la Constitución Federal, Veracruz integra el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Frente al escenario antes descrito, en caso de ganar la gubernatura, ¿en qué términos planteará la revisión de los convenios de coordinación fiscal que Veracruz tiene suscritos con la Federación? Ahora sí corre el tiempo. Ahora sí. 2 minutos. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, hay que poner en contexto la importancia que tiene Veracruz en el país. Somos la 5ª economía a nivel nacional. Aportamos el 4.9% del PIB de todo el país. Esto obliga a la Federación a voltear a ver a Veracruz como uno de los mayores aportantes y que también tendría que ser uno de los principales beneficiarios, lo cual no es. Pero creo que es bien importante entender que no podemos no podemos planear al futuro pensando que habrá modificaciones importantes a la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir con el plan de disciplina financiera que se estableció este gobierno y fortalecer la hacienda pública del gobierno del Estado, pero también de los municipios. Hay que entender que tenemos un presupuesto anual para el 2018 de 113,000 millones de pesos. Podría pensarse que es suficiente, que es mucho dinero, que realmente es suficiente para hacer todo lo que se necesita. Pero hay que entender que en esos 113,000 millones está el presupuesto de los 3 poderes, de los municipios, de los organismos públicos descentralizados, y la mayor parte de los recursos va precisamente a sueldos de los burócratas. Realmente Veracruz tiene solamente un margen de maniobra, se podría decir, de un poquito menos de 10,000 millones de pesos, que son los ingresos propios. Y lo demás son fondos concursables que se obtienen de la Federación, y eso pues, no permite hacer una planeación a largo plazo. Por eso tenemos que seguir con lo que se hizo. En 18 meses se pudo darle la vuelta al tema del enorme endeudamiento de Veracruz. Al día de hoy hay equilibrio en las finanzas y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ser prudentes con lo que vamos a hacer, planear con lo que tenemos y seguir exigiendo a la Federación un trato justo para Veracruz y sobre todo y más importante gestionar. Hay muchos fondos concursables, eso soy experto, logré bajar muchos recursos y es lo mismo que hay que hacer en todo Veracruz. Gracias. Su réplica, gracias. Bueno, y además de esto que nos propone, entonces estoy entendiendo que sí ha considerado otras posibles fuentes de financiamiento, además de las que ya existen actualmente. ¿Nos podría precisar cuáles? Bueno, te pongo el ejemplo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen una fuente de financiamiento que muchas veces no es explotada, que es precisamente el tema del catastro. Nosotros en Boca del Río, junto con Banobras, fuimos el primer municipio a nivel nacional de terminar con el proceso de modernización de catastro, en donde a través de tecnología pudimos lograr tener un catastro que realmente fuera confiable, y en el primer año
después de la modernización, pudimos incrementar nuestros ingresos en un 25%. Todos los municipios es lo que tienen que hacer, fortalecer los ingresos propios que ya están establecidos en la ley. Yo no estoy de acuerdo en generar nuevos impuestos, nuevas aportaciones, pero creo que sí es importante, en primer lugar, hacer valer las que ya existen, cobrar bien, que muchas veces en el caso de los ayuntamientos no se hace, y con eso podríamos tener ayuntamientos fuertes, con recursos, y a nivel estatal, pues eso desahogaría también la posición del gobierno estatal para tener que apoyar a los municipios constantemente con recursos adicionales. Muchas gracias, candidato, y muchas gracias a la doctora Ana Brisa Oropesa por su pregunta.